Os saludo a todas y todos, os doy la bienvenida a mi canal de YouTube, os invito a suscribiros a aquel o aquella que tenga bien escuchar mis opiniones. Son siempre mis opiniones, yo tampoco pretendo tener la verdad, simplemente opino. Y tenemos que seguir refiriéndonos a Maracena, pero tratando de extraer conclusiones del caso Maracena a nivel de toda España, porque este caso está teniendo una repercusión en toda España. Lo terrible para Maracena es que está saliendo por esto en toda España. Pero eso es responsabilidad de quien ha inducido esta situación, no ni de los medios, ni de las ciudadanas y ciudadanos, ni de las personas que opinamos y manifestamos nuestra opinión. No tenemos nosotros la culpa de eso. Cuidado, no sea que alguien trate de echarnos la culpa para salvar evidentemente a los pringaos. Bien, claro, salió en el pleno del otro día el asunto de la mentira o de la fraudulenta eh, de la fraudulenta acción de figurar en el censo en casa de la señora alcaldesa de su novio, de su exnovio, afirmando ella que no vive aquí. Ya este hecho. Y además esto ha sentado muy mal en todas partes, empezando por Maracena. Pero es que luego en el Pleno la intervención de Antonio García Leiva, conocido en Maracena por Nono o el Nono, pues también ha demostrado que la mentira tiene las patas muy cortas. Tuvo una intervención metiéndose con los demás, despreciando, chula, engreída, prepotente, no sé de qué ni por qué, porque yo en su lugar hubiera sido más discreto y más humilde, no se trataba de. Y entonces comienza a decir que todo estaba bien, que todo estaba perfecto, y equipara además a la alcaldesa y a Vanessa haciéndolas a las dos víctimas. Mi compañera Vanessa, mi compañera Vanessa que no quiere saber nada de él, porque si no ya se hubiera puesto en contacto con él y con la alcaldesa y seguramente yo no estoy en su piel, pero si yo estuviera en su piel no sentiría a no mi compañero, después de lo que ha pasado. Y entonces resulta que dice que aquí todo estaba bien y tal, y claro, lo dice delante de la prensa de toda España. Y los periodistas y más periodistas de otros sitios, que hay una cosa que se llama Internet, empiezan a ver, empiezan a averiguar que si Maracena hace 4 años que no entrega sus cuentas al Tribunal de Cuentas, que si hay 2 informes del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas bastante demoledores con la gestión económica de Maracena. Si vamos a la deuda, veremos que Maracena está endeudada a un 108% de su presupuesto, es decir, Maracena debe más de lo que puede recaudar y puede recibir de tributos del Estado, de aportaciones, etcétera, etcétera. Es decir, cada maracenero debe cerca de 1.000 euros. Y claro, esto es una buena gestión. Un ayuntamiento endeudado hasta. ¿Y por qué está tan endeudado? Es decir, ¿qué grandísima obra se ha hecho aquí para que de alguna forma justifique todo este endeudamiento? Hay un portavoz, Garrido, que pone el dedo en la llaga cuando dice: vamos a hacer una auditoría de todo. Y vamos a auditar absolutamente todo, no solo el urbanismo, sino los contratos de personal, a qué personal se ha contratado, cualificación del personal contratado, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, la última RPT me enteré en el Pleno que se aprobó con el informe en contra de la secretaria. Luego vamos a ver, de gestión ejemplar, por lo menos gestión opaca y nada ejemplar. Vamos a dejarle ahí porque si hay más ya se verá. Y dicho esto, digo algo con carácter general que sirve para toda España. Miren ustedes, la corrupción en los ayuntamientos, es cierto que el urbanismo ha influido mucho, mucho. Pero Maracena no es Marbella, es un municipio
que prácticamente todo está construido, el término municipal, con un término municipal muy pequeño, y pueden haber cosas, yo no digo que no, no lo sé, pero puede ser que hayan cosas, me atrevería a decir que seguramente las habrá, pero los expedientes urbanísticos se hacen siempre bien. ¿Dónde está el coladero en todos los ayuntamientos que deseen corromperse? En la contratación público-privada, en la contratación a empresas privadas de servicios públicos que debieran gestionar los ayuntamientos directamente. Ahí es donde viene el problema. Y ahí nos encontramos con grandes empresas, con grandes multinacionales, con el conglomerado de empresas de Florentino Pérez y otra serie de multinacionales, Aguas de Barcelona y otras que están todas ahí metidas y que son las que de alguna forma, pues vía gestión, yo tengo el 49, tú el 51, hacemos creer que tengo mayoría, pero en realidad yo, y a cambio de eso, pues hay sitios. Yo tengo un amigo ingeniero que cierto alcalde me dijo, no, si el que le entregaba los sobres era yo, ¿no? Que trabajaba para una gran empresa de aguas en este caso. Por lo tanto, ahí es donde viene el foco de la corrupción. Caso Mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, ese tipo de historias, trasladarla a todo, y ahí es el gran coladero. Y esto además ha sido ya denunciado en libros, en estudios, en tesis que se han hecho al respecto. Por lo tanto, no dice la verdad completa en el ayuntamiento, desprecia a la oposición y equipara a alcaldesa y víctima. Vamos a ver, la víctima es una víctima mujer y política, es decir, estamos ante un caso de violencia, de terrorismo político, que a su vez se ejerce con especial saña seguramente porque se trataba de una mujer y siempre es más fácil amenazar a una mujer desde un punto de vista machista. Por lo tanto, se dan ambas situaciones, en mi opinión. Yo creo que la alcaldesa no fue... Nadie le dijo con una barra de hierro, métete en el maletero, te reviento la cabeza. Nadie le puso una pistola en los riñones, aunque fuera simulada. Pero tú qué sabes, tú que entiendes de armas y además ya lo dices, simulada, pues te hace el efecto de que es de verdad. Y entonces tú entiendes que te están apuntando con una pistola de verdad. Pero es que luego el no contento con todo esto, nos enteramos, y no lo ha desmentido, que envía un emisario a negociar con la víctima diciéndole que bueno, que si todo se calla, pelillos a la mar y se abrazan, pues que va la tercera en la lista. Imagino que da por sentado que va a ganar las elecciones, o sea, ya de antemano. Esto ya de por sí es una mala práctica política, porque que yo sepa, él no ha comprado Maracena. Bueno, no ha comprado a toda Maracena, ni mucho menos. Por lo tanto, aquí se hará lo que los ciudadanos, de una u otra forma, decidan en libertad y allá cada cual con su conciencia. Porque lo que está claro es que después de esto, Maracena necesita liberarse de estos personajes y de personajes que actúan de esta manera. Maracena necesita limpiarse. Y la política necesita limpiarse de todos estos personajes, porque resulta que cuando ahora se están volviendo a descubrir más datos todavía de un caso de corrupción política terrible, que es el caso del PP con la policía política, en el que estaba implicado el ministro del Interior, y ahí esto alcanza a Rajoy, alcanza a María Dolores de Cospedal, etcétera, etcétera, y se están descubriendo cosas. Resulta que cuando el PP es pillado en un acto dictatorial de hacer una policía política, esto es gravísimo, resulta que el PSOE canario y el PSOE de Maracena le hacen el tremendo favor al PP de regalarle titulares de corrupción, supuesta corrupción, presunta corrupción, y en el caso de Maracena, la posibilidad de que hubiera habido un asesinato, porque un crimen ha habido.
Entonces, son ustedes los que le hacen el favor a la derecha. Y claro, ante esto extraña mucho el silencio del aparato del PSOE. El aparato del PSOE ha actuado con contundencia en el caso canario, pero el aparato del PSOE está dejando pasar. Ha actuado con contundencia con respecto al diputado, pero no a quien nombró el diputado. Porque claro, ahí hay una responsabilidad también de que quién manda un chorizo a las Cortes, quién le da un cargo político a un chorizo. Y en el caso del PSOE de Maracena, el silencio está por un lado el silencio de los corderos, pero por otro lado está también el silencio de la colaboración. Cuando los partidos, si fueran inteligentes, lo que tendrían que hacer es sacar consecuencias y actuar en consecuencia. Porque, como decía en el anterior vídeo, todo está creando un desprecio y un menosprecio por la política. Pero vamos a ver, ¿por qué vivimos esta situación? Porque claro, nos encontramos casos de corrupción del PP, casos de corrupción del PSOE. Y como estamos hablando para toda España y no solo España, con humildad para algunas personas de toda España y no solo de toda España, pues hay que decir que a qué se debe todo este manto, toda esta boina de opacidad, de corrupción, de historias raras, de manejos, de no sé qué. Pues se debe ni más ni menos a que en este país partimos de tener una monarquía que se ha demostrado que es corrupta y ha sido corrupta, una constitución que hace inviolable a excesivas personas, inviolable solo al rey, pero que afora a excesivas personas, y que por lo tanto crea un manto de impunidad. Y lo que ocurre en muchas ocasiones es que dices, oye, ¿y cómo han hecho esta tontería? ¿Y cómo han puesto en WhatsApp no sé qué? Porque se creen impunes. ¿Y por qué se creen impunes? Porque si el propio rey se corrompió, pues tonto el último. Aquí todas y todos, ¿no? Vamos a mangar que son 4 días. Y esto hay que cambiarlo. Y esto tiene que frenarse ya de una vez. Y tiene que frenarse porque hace falta una nueva constitución que acabe con todos estos desaguisados, estas inviolabilidades, aforamientos, no sé qué, que nos haga a todas y todos ciudadanos realmente iguales ante la ley. Porque no lo somos. Y porque hay otros que sin serlo, siendo iguales, se creen desiguales. No solo políticos, también gente con amplio poder económico se cree y de hecho es inviolable ante la ley en realidad. Luego, conclusión, yo creo que este país necesita una gran transformación. Aquellos que pedimos una nueva constitución no estamos locos, estamos viendo todo lo que hay. El PSOE. El PSOE está metido en el pacto constitucional, en el pacto constituyente, y de hecho el PSOE actual, lo he dicho muchas veces y he escrito, nunca nadie me ha rebatido, es una escisión del PSOE. Felipe González, junto con otra gente, Guerra y demás, organiza una escisión del PSOE y luego es el Tribunal Supremo, ya legalizado el PSOE, el que le da las siglas al PSOE. Pero el PSOE actual es una escisión del PSOE. Y de hecho los hechos de Maracena y otros hechos demuestran que no tiene nada que ver con el honrado partido que fundara el maestro para muchos, en los que me incluyo, Pablo Iglesias. Que no tiene nada que ver. Y que siempre afirmó que los que tienen cargos políticos tienen que tener los bolsillos de cristal. Y dar siempre cuenta de todo. De la misma forma que dijo, si no creo, porque era socialista, si no creo en el rey del taller, ¿cómo voy a creer en el otro? Refiriéndose a Alfonso XIII. Bien, lecciones que no se extraen ni se sacan de Pablo Iglesias y que, por supuesto, los que nos sentimos socialistas y por ser socialistas nos sentimos republicanos y nos sentimos partidarios de la justicia universal y de la justicia social, pues tenemos que denunciar y tenemos que decir. Es cierto que en esta vida todos cometemos fallos. Yo soy el primero. Yo he podido equivocarme muchas veces en mi vida. Pero claro,
No puedo llegar ahí a un pleno y decir que todos los demás no hacen nada, han estado 16 años tocándose las narices, han estado en un acto despreciativo. Personas que se han ido de su grupo, porque de su grupo se han ido personas, y se han ido personas de mala manera, y estas personas que se han ido de su grupo de mala manera es porque han sufrido presión, porque han sufrido coacción, porque han sufrido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otros no hemos sufrido nada de eso, ni nos pueden achacar nada en Maracena, por lo tanto podemos hablar con total y absoluta libertad, de la misma forma que tienen derecho a hablar con total y absoluta libertad aquellas personas que en un principio estuvieron, pero ya no están, porque no les gustaba la marcha que llevaba la cuestión en Maracena. Por lo tanto, Maracena necesita ser limpiada, aireada, ventilada. Necesita otras personas. De la misma forma que el Reino de España necesita ser aireado, ventilado, y que aquí haya una democracia real y auténtica que nos haga todas y todos iguales ante la ley. Muchas gracias y perdonad por mi rollo.